Vamos a empezar con esófago, les comentaba. Y antes de iniciar la descripción propia de las vísceras, vamos a tomar en cuenta esta división anatómica del tubo digestivo, ¿sale? Tenemos una división anatómica y una división desde el punto de vista embrionario. La división anatómica y quirúrgica para los padecimientos del tubo digestivo lo podemos dividir en un tubo digestivo superior y en tubo digestivo inferior, de acuerdo a esta estructura conocida como el ligamento de Treitz, ¿sale? Este ligamento se encuentra a nivel de la unión duodeno-yeyunal y pues justo todo lo que quede por encima del ligamento de Treitz va a ser tubo digestivo superior y lo que quede por debajo es tubo digestivo inferior. Y esta clasificación es especialmente importante en la hemorragia digestiva, ¿sale? Más adelante hablaremos de la hemorragia digestiva. Y también vamos a tomar en cuenta esta división de acuerdo al punto de vista embrionario por justamente cuál región del tubo digestivo o más bien del intestino primitivo deriva cada región del intestino, ¿sale? Entonces tenemos el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Entonces constantemente les voy a recordar esta división, ¿sale? ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro. Todo bien. Ok. Muy bien, entonces ahora sí, empezando con el esófago, ¿sale? El esófago es parte del tubo digestivo superior y también del intestino anterior. Esta porción ya como tal une a la faringe con el estómago y pues se encarga del transporte de la comida justamente de una región a otra, gracias a su musculatura, tanto lisa como estriada, que permiten que las ondas peristálticas transporten en un solo sentido al bolo alimenticio y que no se regrese, por ejemplo. Eso nos permite incluso que aún al estar de cabeza, poder pasar ya sea agua o comida a través del esófago sin regurgitarlo, ¿sale? El esófago se describe como una cinta aplanada, su cavidad está colapsada y solamente se abre pues cuando justo va pasando ya sean líquidos o sólidos y mide aproximadamente 25 centímetros. El esófago lo hemos revisado en algunas otras regiones porque en todo su recorrido pues va atravesando, por ejemplo, se origina a nivel del cuello, pero en ese trayecto descendente entra en el tórax y forma parte inicialmente del mediastino superior y luego pasa al mediastino inferior en la región posterior para finalmente llegar a la cavidad peritoneal. ¿Sale? Entonces, vean, lo encontramos en tres regiones, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Y es una víscera que podemos describir como intraperitoneal. Recuerden que las vísceras intraperitoneales están envueltas por peritoneo y no solamente están envueltas, también están fijas a la pared abdominal. Entonces, en el dibujo que les muestro, justamente observamos cómo el esófago no tiene un trayecto rectilíneo, ¿sale? Tiene justamente ciertas desviaciones. Entonces, inicialmente lo encontramos, por ejemplo, ligeramente desviado hacia la izquierda, luego está desviado por algunas otras estructuras en el tórax hacia la derecha y luego regresa justamente hacia el lado izquierdo. En este caso, tendríamos una vista anterior, de manera que por aquí les muestro el lado derecho, lado izquierdo. Entonces tiene este trayecto sinuoso. Entonces veamos, en la región donde inicia,
¿sí? Es aproximadamente a nivel de C6. Recuerden que a este nivel también inicia la tráquea, con la cual, de hecho, el esófago en el cuello y en el tórax se relaciona anteriormente. Y a este nivel se forma, por lo tanto, la unión faringoesofágica, ¿sale? Porque justamente el músculo constrictor inferior de la faringe forma estas fibras circulares que conforman al músculo cricofaríngeo, ¿sale? Y entonces la unión faringoesofágica se describe aproximadamente a 15 centímetros de la arcada dentaria inferior, ¿sale? Como punto de referencia y pues encontramos a nivel de C6. Eh, Esta unión faringoesofágica forma una de las tres o cuatro, dependiendo la perspectiva, constricciones que tiene el esófago, ¿sale? De las cuales, pues, esta es la primera. La primera constricción se forma en la unión faringoesofágica y, pues, está conformada por fibras del músculo cricofaríngeo. Entonces, a este nivel, el esófago, por aquí les muestro un corte transversal donde al interior, pues justamente su cavidad, recuerden, está colapsada a menos que haya líquidos o sólidos atravesándolo. ¿Queda claro? Todo claro. Todo claro. Muy bien, entonces a este nivel nos encontramos en la región cervical. Si seguimos su trayecto descendente, recuerden que pues a nivel de T1, ¿sí? Se encuentra articulada la primera costilla y pues justo la primera vértebra torácica y la primera costilla, su borde delimita la abertura torácica superior y entonces el esófago pues ingresa al tórax, ¿sí? Al atravesar esta abertura torácica. Entonces ya en el tórax, vean cómo desde el cuello y en el tórax el esófago tiene una relación estrecha, les comentaba, con la tráquea en la región anterior. Y a nivel justamente del mediastino, recuerden que el esófago conforme entra al tórax, primero se ubica en el mediastino superior y luego pasa al mediastino inferior en la división posterior. Entonces, en el mediastino superior tenemos otra constricción del esófago, ¿sale? Llamada la constricción broncoaórtica, o si las vemos por separado, pues la constricción aórtica y la constricción bronquial, ¿sale? Entonces, la constricción aórtica, fíjense, se describe aproximadamente a 22 centímetros de la arcada dentaria inferior y pues justamente se produce por el callado o arco aórtico, ¿sale? Acuérdense que el callado o arco aórtico se extiende por encima de T4, ¿sale? Y pues esta es una de las estructuras que genera el desplazamiento del esófago hacia el lado derecho, ¿sale? Justamente aquí estamos observando ese desplazamiento por, por el callado aórtico, un poco más superiormente, y debajo del callado aórtico, vean, si seguimos a la tráquea, que les muestro en este sitio, recuerden que justo a nivel de T4, la tráquea termina y se divide en los bronquios principales, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Entonces, el bronquio principal izquierdo también comprime al esófago formando la constricción bronquial, ¿sale? Entonces les digo, dependiendo la perspectiva, lo podemos encontrar como constricción broncoaórtica en conjunto, si lo vemos por separado, constricción aórtica y constricción bronquial. Entonces, ya habíamos comentado, la constricción aórtica se produce alrededor de 22 centímetros por debajo de la arcada dentaria inferior y la constricción bronquial, vean, es alrededor de 27 centímetros por debajo de la arcada dentaria inferior. Entonces, ambas estructuras favorecen el desplazamiento a este nivel del esófago hacia el lado derecho. ¿Queda claro? Entonces las dos en conjunto son la broncoaórtica. Exacto. Ah, ok. Es que de aquí depende un poco el autor, ¿sí? O sea, por eso la pueden encontrar como broncoaórtica si las vemos en conjunto,
o aórtica y bronquial si las vemos por separado. O sea, a final de cuentas la idea es la misma. ¿Me explico? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, este desplazamiento a la derecha por estas estructuras favorece la relación del esófago al pasar posteriormente por la base del corazón, ¿sí? Y aquí recordando, la base del corazón pues está conformada principalmente por el atrio izquierdo, ¿sale? Entonces, pues tenemos una estrecha relación con el corazón y por detrás el esófago a este nivel. Ya cuando el esófago está pasando en el mediastino hacia el mediastino posterior, y pues recuerden que el corazón se encuentra en el mediastino medio. Entonces, si continuamos su recorrido, una vez que atravesamos las constricciones en el mediastino o en el tórax, ¿sí? El esófago nuevamente vuelve hacia el lado izquierdo, ¿sale? Vuelve hacia el lado izquierdo para dirigirse hacia el diafragma, ¿sale? Y en el diafragma encontramos la última constricción. Recuerden que el diafragma tiene justamente unos forámenes o también llamados hiatos, aquí se los recuerdo, ¿sí? Uno a nivel de T8 que sirve para la vena cava inferior, a nivel de T10 este que nos interesa, el hiato esofágico, y también el de T12 que se le conoce como el hiato aórtico. Entonces, esta constricción formada por el diafragma se describe aproximadamente a 40 centímetros de la arcada dentaria inferior, ¿sale? Las mediciones son importantes por el hecho de que hay padecimientos que ameritan, esto dentro de una de las tantas cosas, hay padecimientos que ameritan la colocación, por ejemplo, de sondas nasogástricas o sondas orogástricas, dependiendo sea el caso, ¿sale? Entonces, pues nos es útil recordar a qué distancia desde la arcada dentaria inferior se encuentran estas relaciones para que, pues, al medir podamos llegar al estómago o al duodeno y no nos quedemos a medio camino, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, Muy bien. Entonces, pues justo la constricción diafragmática funciona como un esfínter fisiológico que evita justamente que el contenido gástrico pues tenga un retorno en dirección ascendente por el esófago. La constricción diafragmática está además reforzada por la propia musculatura lisa del esófago que forma un esfínter esofágico inferior. Entonces, en conjunto, pues la constricción es un esfínter fisiológico y las fibras musculares propias del esófago, pues forman este esfínter esofágico inferior, muy, muy, muy importante para evitar, como les comento, el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Al interior del esófago, bueno, recordemos que estamos a nivel de T10, ¿sí? Justamente donde se produce el hiato o donde el esófago atraviesa el hiato. Y entonces, el esófago entra entre 1 a 2 centímetros hacia la cavidad peritoneal, ¿sale? Para desembocar en el estómago aproximadamente a nivel de T11, ¿sale? Internamente, recuerden que el esófago, a ver, recuérdenme, ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago? Era cúbico, ¿no? No, esófago, acuérdense, mecánico, está pasando comida, se lleva constantemente células, entonces, ¿qué tipo de epitelio plano estratificado. tiene? Exacto, ¿qué le falta? Plano estratificado, ¿qué más? No, ¿cómo va a ser ciliado? Con microvellosidades. No, ¿cómo con No microvellosidades? queratinizado. No queratinizado, exacto. A ver, ciliado, ahí cerquita en relación con el esófago en la tráquea. Ahí sí, el respiratorio es ciliado. Y las microvellosidades
son para absorción. En el esófago no se absorben todavía nutrientes, se transporta el bolo alimenticio. Y por eso el epitelio, todo esto, ¿no? Del plano estratificado no queratinizado, también se le conoce como escamoso. Una semana de vacaciones y ¿qué ocurre, eh? Ah, no, ya dos. ¿Ya ven? Por eso hacen daño. Entonces, recuerden, es un epitelio escamoso, ¿sí? Y justo, ¿no? Todos los epitelios escamosos, la característica que tienen es que se encuentran en áreas expuestas a, digamos, el roce mecánico, ¿sí? En este caso, pues, los sólidos que atraviesan el esófago, pues constantemente están descamando células. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí, Muy bien. Y ahora a ver, recordando, ya hacia el estómago, ¿qué epitelio tenemos? Sin miedo al éxito. Ahí no me acuerdo qué habían dicho hace ratito, pero aquí sí es. ¿Qué? El cilíndrico. del estómago. Ajá, cilíndrico, ¿qué? Simple, ¿no? Simple, exacto. Muco, secretor, ¿se acuerdan? Entonces, como tenemos un cambio de epitelios, ¿cómo se llamaba esa zona donde teníamos, sí, justo un cambio de un epitelio a otro? ¿Se acuerdan? Transición de epitelios. Exacto, tenemos una transición de epitelios y esta zona está marcada internamente en el esófago por la línea Z, ¿vale? Entonces, justamente esa línea Z que incluso es visible por endoscopía, por ejemplo, es decir, eh, al introducir una cámara que viaja desde la boca por el esófago hasta el estómago y llega hasta el duodeno, podemos identificar la línea Z incluso macroscópicamente, ¿sale? Donde se produce esa transición de epitelios. Y pues en este punto, el esófago desemboca en el estómago, en este foramen, conocido como el cardias, ¿sale? Entonces, les comentaba, es entre 1 a 2 centímetros de esófago que atraviesan hacia la cavidad peritoneal y esta pequeña porción del esófago pues se encuentra en relación con el peritoneo que lo envuelve y lo fija para formar su mesoesófago. Y también existen algunos ligamentos que lo fijan al diafragma. Aquí no se los puse, pero a ver, si se encuentran entre el esófago y el diafragma, ¿cómo se llamarán esos ligamentos? Aquí recuerden que diafragma se identifica con la raíz frenos, ¿sí? Como por ejemplo, el nervio Es- que inerva el diafragma, ¿cuál es? ¿Cómo? Frénico. El nervio que inervaba el diafragma, ¿se acuerdan? El frénico. Entonces, pues son los Frénico. ligamentos frenoesofágicos, ¿sale? Que pues justamente fijan al esófago, al diafragma y de esta manera también le favorecen que tenga movilidad independiente a los movimientos del propio diafragma. A ver, por ahí me escuchan bien, me parece que está inestable la conexión. Está todo chido. Perfecto. Entonces, pues justo aquí en verde es el peritoneo que les muestro en relación con el esófago y que, como les comentaba, está formando el mesoesófago. Y fíjense, el esófago también lo podemos identificar en tercios o lo podemos distinguir en tercios. En relación con la musculatura que lo conforma, recuerden que
tenemos tanto musculatura lisa como musculatura estriada. Entonces, en el primer tercio tenemos ambas fibras musculares, tanto esqueléticas como lisas. En el siguiente tercio van desapareciendo las esqueléticas, todavía hay presencia, y tenemos pues musculatura lisa. Y para el último tercio predomina la musculatura lisa únicamente, ¿sale? Por eso esa división en tercios. Entonces, pues estas son las características del esófago. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay un esfínter esofágico superior o nada más el Sí, inferior? justo ese esfínter estaría formado por el músculo cricofaríngeo en la unión faringoesofágica, Ah, ok. ¿sí? Justo. Y de aquí el de utilidad clínica, sobre todo, es el inferior, porque cuando se debilita, si se debilita este esfínter, ¿qué ocurre? Ya habíamos quedado para qué servía. Entonces, si se debilita, ¿qué puede ocurrir? Exacto, podemos tener una regresión, ¿sí? Del contenido gástrico a través del esófago y que pueda ascender, ¿sí? Y llegar hasta la faringe y la laringe, ¿sale? Y entonces a eso se le conoce como enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? O sea, podemos tener episodios de reflujo aislados, pero cuando ya se vuelve una constante por un defecto en la función de este esfínter, pues ya llegamos a la enfermedad. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos, ya que tenemos el esófago, vamos a darle continuidad al tubo digestivo, ahora con el estómago, ¿sale? Entonces, fíjense, el estómago es esta porción dilatada del intestino que forma parte también del tubo digestivo superior y del intestino anterior en las clasificaciones que les había comentado al inicio, y es una víscera intraperitoneal, ¿sí? Acuérdense, está envuelta por el peritoneo. El estómago entre sus funciones, pues es la de acumular los alimentos de manera transitoria, ¿sí? Que vienen desde el esófago y posteriormente pasarlos hacia el duodeno, ¿sale? Pero antes de pasarlos, ¿sí? Los acumulamos para mezclarlos justamente con las secreciones gástricas, ¿sí? El jugo gástrico. ¿Recuerdan cuál es el componente principal del jugo gástrico? Que si no comes, te erosiona la mucosa gástrica. ¿Ácido clorhídrico? Exacto, ácido clorhídrico, ¿sí? Recuerden que eh, ese ácido pues se produce justamente para empezar a degradar los alimentos que llegan al estómago y que luego al pasarlos hacia el duodeno pues sea más fácil la absorción de todos los nutrientes, ¿sale? Entonces el estómago puede llegar a contener, vean, entre 2 hasta 3 litros de contenido alimentario para mezclarlo justamente y producir esta mezcla ya líquida. ¿Cómo se le conoce que se produce en el estómago? ¿Se acuerdan? El, El quimo, ¿sale? Acuérdense, una vez que ya todo el contenido alimentario se mezcla con las secreciones gástricas, conforman el quimo. El estómago, pues también tiene abundantes fibras de musculatura lisa que corren en todas direcciones. Tenemos fibras longitudinales, transversas y oblicuas.
Y pues de acuerdo a esto permiten también la peristalsis para mezclar todo este contenido. Ahora, el estómago le podemos identificar distintas regiones. Por ejemplo, tenemos dos caras, una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? En esta vista, pues estaríamos observando la cara anterior. Nuevamente es una vista anterior, por eso aquí les muestro el lado derecho, lado izquierdo. Entonces tenemos dos caras, cara anterior, cara posterior. También le vamos a identificar dos curvaturas, ¿sí? A la derecha, la curvatura menor y a la izquierda, la curvatura mayor. Y además de sus distintas regiones, ¿sale? El sitio donde desemboca el esófago, recuerden, esta región se le conoce como cardias, ¿sale? El cardias se describe aproximadamente en el sexto espacio intercostal del lado izquierdo. Y si lo continuamos, vean, tenemos una porción abultada que forma como una cúpula en el estómago que corresponde al fundus, que se los marco, fundus o fondo, lo mismo. Con azul, que también se relaciona, ¿sí? Por detrás de la sexta costilla del lado izquierdo. Y vean cómo el fundus, además, está cubierto por la cúpula diafragmática izquierda o hemidiafragma izquierdo, ¿sale? Y es muy importante porque en el sujeto en bipedestación, recuerden que en el tubo digestivo, pues también hay aire, ¿sale? Al, al tragar los alimentos, también puede introducirse aire, eso se le conoce como aerofagia, y entonces ese aire en el estómago, pues justamente como es un gas, en el sujeto en bipedestación se dirige en sentido superior y entonces esta zona pues queda generalmente hueca y nos es útil, por ejemplo, en una radiografía, identificar la burbuja gástrica, que es el gas, ¿sí? El aire que se está acumulando en el fundus en relación con el hemidiafragma izquierdo. ¿Queda claro? Sí, Sí. Muy bien. La porción que sigue del fundus corresponde al cuerpo, ¿sí? Es la porción más extensa. De manera interna contiene abundantes pliegues de mucosa y pues en conjunto también con el fundus forman este segmento más vertical del estómago, ¿sale? Entonces tenemos una porción como más vertical que se une con una porción horizontal, ¿sale? De la porción horizontal del estómago podemos identificar la región pilórica, de la cual tenemos dos regiones. Una región en forma de embudo o cónica, porque justamente de ser más extendida se va haciendo cada vez más estrecha, ¿sí? Y se le conoce como el antro pilórico, que se los muestro en esta región con naranja. Y el antro pilórico nos conduce hacia el conducto pilórico, ¿sale? El conducto pilórico transporta ya como tal el contenido gástrico hacia el píloro, ¿sí? Hacia el esfínter pilórico, que funciona como una válvula a este nivel, ¿sí? Abriéndose y cerrándose para permitir el paso del contenido gástrico hacia el duodeno. ¿Queda claro? Doc, una pregunta. ¿Sí? Este, no sé si estoy bien o no, pero creo que se te puede envolver o enrollar el píloro para no permitir como el paso de la comida o algo así. O sea, y devolverlo. Ah, ¿cómo? ¿De manera intencionada, digamos, o anormal? No, o sea, normal, como de que, o sea, hay una obstrucción, pues, o sea, como de que haya como un nudo en Ah, esa parte. claro, claro. Claro, hay un padecimiento congénito, ¿sí? Que se conoce como hiperplasia pilórica, ¿sí? Donde justamente el píloro es un esfínter formado de musculatura lisa, ¿sale? Entonces, esa musculatura puede estar anormalmente
aumentada en volumen y por lo tanto obstruir, ¿sí? El esfínter envuelve el foramen, digamos, pilórico, ¿sale? A través del cual ya como tal pasa el contenido, ¿sale? Entonces, en la hiperplasia pilórica, el píloro justamente pues está aumentado de tamaño y eso reduce el, el conducto pilórico, el foramen pilórico, y entonces tenemos una obstrucción intestinal a este nivel que no permite justamente el paso del contenido gástrico hacia el duodeno, ¿sale? Entonces, de hecho, es palpable en la región del epigastrio en el lactante, ¿sí? O bueno, en el recién nacido, dependiendo la gravedad. Y pues justo el recién nacido, pues cursa con un cuadro de obstrucción intestinal donde está muy distendido, ¿sale? Y entonces sí puede ocurrir de manera congénita. En el adulto, pues no recuerdo haber leído como algo al respecto. Más bien es congénito, ¿sale? Esa obstrucción por hiperplasia del píloro. ¿Me explico? Ok, sí, sí, entonces nada más ya como por lógica, obviamente todo lo vomitaría, ¿no? O sea, todo lo que come. Exacto, justo. De hecho, puede haber un vómito muy, muy agresivo, ¿sí? Que se le conoce como vómito en escopetazo, que es, de hecho, tiene las mismas características que el vómito en proyectil, pero aquí hay que recordar el término. A veces también lo refieren en proyectil, pero yo les hago énfasis en que la descripción en escopetazo es más adecuada porque nos habla de un padecimiento propiamente intestinal, porque cuando hablamos de vómito en proyectil, ¿se acuerdan de qué, en qué pensamos o dónde está el padecimiento? No está en el intestino. El vómito en proyectil obedece a causas neurológicas. Puede ser por meningitis o por alguna causa obstructiva, hidrocefalia, algún tumor, una herniación, ¿sale? En el sistema nervioso, ¿sale? Entonces, justo ese vómito que también se describe agresivo por la hiperplasia pilórica, se describe como un vómito en escopetazo, ¿sale? Ok, ok. Gracias. Muy bien, y ya más bien en el adulto, si hay un proceso obstructivo, hay que pensar en un padecimiento neoplásico, por ejemplo, ¿sale? Si estamos obstruyendo a este nivel del píloro, pues en un adulto ya muy difícilmente va a ser congénito, porque eso se manifiesta desde el nacimiento, y más bien hay que pensar en un proceso neoplásico, entre otras cosas, ¿vale? Va, 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 va. Muy bien. Entonces, justo si regresamos, les había comentado que tenemos entonces las dos curvaturas, la curvatura menor orientada hacia el lado derecho y la curvatura mayor orientada hacia el lado izquierdo. La curvatura menor muestra esta región conocida como la incisura angular, que nos muestra o nos indica el punto donde la porción más vertical del estómago se continúa con la porción horizontal. ¿Sí? Acuérdense, la porción vertical formada por el fundus, el cuerpo, y la porción horizontal formada por la región del antro y el conducto pilórico. Entonces, ese sitio está delimitado en la curvatura menor por la incisura angular. Y pues justo ahora orientando nuestra atención hacia las curvaturas, recuerden que eh, la curvatura menor se encuentra en relación con un ligamento, ¿sale? Que les muestro aquí y que se dirige hacia el hígado. ¿Cómo se llama este ligamento que va del estómago hacia el hígado? ¿Ligamento? Es redondo, ¿no? Creo, ¿o no? No, acuérdense, del hígado al estómago o al revés, como quieran. Ligamento,
hepatogástrico, ¿sale? El redondo más bien ya se encuentra en el hígado, ¿sí? Y va del hígado hacia la cicatriz umbilical, ¿sale? Lo vamos a recordar más adelante. Ah, ok, ok. En este caso, este es el ligamento hepatogástrico, ¿sale? Y en conjunto, vean este otro ligamento que también se extiende desde el hígado, pero ahora hacia el duodeno, se le conoce como el ligamento hepatoduodenal, que en conjunto, a ver si se acuerdan, ¿qué formaban estos dos ligamentos en conjunto? Bueno, no se les vaya a olvidar. Conforman al aumento menor, ¿sale? Forman el aumento menor derivado del mesogastrio ventral y específicamente en relación con el borde del ligamento hepatoduodenal, encontramos esta región conocida como el hiato de Winslow, ¿sale? Que era de utilidad para comunicar las cavidades peritoneales, bueno, la cavidad peritoneal a este nivel, ¿sí? De la región anterior, que era la cavidad supracólica, con la región posterior que correspondía a la bolsa omental. Entonces, pues no se les olvide. Ahí se encuentra el hiato de Winslow. También constantemente se los voy a recordar. Entonces, curvatura menor, no lo olviden, en relación con ligamento hepatogástrico y que en conjunto con el hepatoduodenal forman el aumento menor. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Y ahora, si vamos hacia la curvatura mayor, en el lado izquierdo, vean, en la curvatura mayor está insertado ahora que estructura que cae, recuerden, como un delantal sobre las vísceras, sobre las asas intestinales principalmente, el aumento mayor. el aumento mayor. Nos preguntan, ¿qué contenía el hiato de Winslow? Nada, es un hiato, justamente, es un espacio. Más bien es un punto de referencia anatómico y quirúrgico, porque acuérdense, este es el punto que comunica la cavidad peritoneal a este nivel. Acuérdense que a nivel gástrico, la cavidad peritoneal, por delante del estómago, ¿sí? Por delante del estómago, se le conoce a esta porción de la cavidad peritoneal como cavidad supracólica. Y por detrás del estómago, hacia el otro extremo, que aquí no podemos ver por la vista, pero hacia allá atrás, se le conoce a la cavidad como la bolsa omental. Entonces, el hiato es este espacio que comunica ambas regiones de la cavidad peritoneal. ¿Me explico? Muy bien. Y pues justo les comentaba, en la curvatura mayor se encuentra insertado el aumento mayor, ¿sale? Que pues aquí recordando algunos puntos importantes, el aumento mayor pues es derivado del mesogastrio dorsal, ¿sí? En conjunto también con el ligamento gastroesplénico y el ligamento espleno-renal, ¿sí? Y pues recordando que el aumento mayor se dirige desde la curvatura mayor del estómago, tiene una hoja anterior, que luego tiene un giro, se continúa con una hoja posterior y la hoja posterior se va a insertar hacia el colon transverso, ¿sí? Entonces, el aumento mayor, recuerden, forma el ligamento a su vez gastrocólico. Y pues justamente lo tenemos en relación con esta curvatura. ¿Queda claro? Sí, ¿Qué Muy bien. ligamento forma, perdón? Gastrocólico, porque se dirige, acuérdense, desde el estómago y se va a insertar hacia el colon transverso. Entonces forma el ligamento gastrocólico. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. La cara anterior del estómago, regresando, pues acuérdense, se encuentra o da hacia la cavidad supracólica y recuerden, la cara posterior da hacia la cavidad conocida como la bolsa omental. En la disección también se puede apreciar como desde el esófago y pues justo sobre la cara anterior del estómago se ramifica y se relaciona este nervio, ¿sí?
que corresponde al nervio vago izquierdo. Recuerden, sobre la cara anterior del estómago va el nervio vago izquierdo. Y esto tiene una explicación durante el desarrollo embrionario. Nada más aquí les recuerdo ese punto. El estómago rota 90 grados en sentido horario y por eso el vago izquierdo queda en sentido anterior y el vago derecho queda en sentido posterior. Nada más para que lo consideren. Entonces, pues justo en esta cara anterior veríamos al vago izquierdo y en la cara posterior veríamos al vago derecho. ¿Queda claro hasta aquí estos puntos del estómago? ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien. Y pues bueno, la cara anterior está en relación tanto con las costillas del lado izquierdo. Recordábamos hace rato la relación que tiene el fundus con la sexta costilla. También se encuentra en relación con el hígado, ¿sí? Con el lóbulo izquierdo y con la pared abdominal propiamente, mientras que la cara posterior ya está en relación con algunas vísceras retroperitoneales, como parte del riñón izquierdo, el páncreas, ¿sí? Y los grandes vasos abdominales. Y la curvatura mayor se encuentra también en relación hacia el lado izquierdo y algo posterior, acuérdense, con el vaso que se encuentra a este nivel y que también se encuentra protegido por las costillas. Y hace ratito, pues lo que les comentaba, esto es desde una vista externa. Desde una vista interna, al cortar el estómago, podemos observar los numerosos pliegues gástricos que justamente recuerden, a nivel histológico, pues se produce el ácido clorhídrico, pero también se produce bastante moco en el estómago para evitar que el ácido, pues, erosione la propia mucosa, ¿sale? Para eso sirve el moco. Y entonces cuando existe un desbalance entre la producción de moco y la producción de ácido y se produce mucho más ácido de lo que se produce moco e incluso disminuye la producción de moco, pues ese ácido empieza a erosionar la mucosa y nos puede traer como consecuencia distintas alteraciones como una úlcera péptica, por ejemplo. Entonces, de manera interna, observamos los múltiples pliegues gástricos. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí con el estómago? No, ninguna. No, todo bien. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a continuar ahora con el duodeno, ¿sale? Ya que pasamos el estómago y ya que atravesamos desde el recorrido del contenido alimentario, ya que pasamos del estómago, atravesamos el esfínter pilórico y ahora podemos llegar al intestino delgado, que inicia justamente con esta región conocida como el duodeno. ¿Sale? ¿Qué quiere decir duodeno? ¿Alguien lo ha leído? Bueno, la raíz hace referencia a que mide 12 traveses de dedo. ¿Sale? Nada más ahí, dato. Entonces, fíjense, vamos acá al duodeno, donde, pues bueno, y dicen, ok, y esos traveses de dedo, ¿cuánto me dan ya en centímetros? Son alrededor de 24 centímetros, ¿sale? Entonces el duodeno corresponde a la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Y pues es una estructura que tiene una curvatura como en forma de C, que tiene, digamos, una región cóncava hacia el lado izquierdo y una región como convexa hacia el lado derecho. Entonces, el duodeno le podemos identificar 4 porciones, ¿sí? De las cuales una parte de la primera porción y la cuarta porción son intraperitoneales, mientras que un segmento también de la primera porción, la segunda y la tercera son retroperitoneales.
Si dividimos las regiones o los segmentos del duodeno, fíjense, la primera porción mide aproximadamente 5 centímetros, la segunda porción entre 7 a 10 centímetros, la tercera entre 6 a 8 centímetros y la cuarta alrededor de 5 centímetros también. Entonces vamos a identificarlas en este dibujito. ¿Sale? Partiendo justamente, veamos, del píloro, ¿sí? Aquí tenemos el esfínter pilórico, que recuerden, se encuentra a nivel de L1. A ese nivel, acuérdense, se encuentra el plano transpilórico, que es variable. Esto puede ser en el sujeto anatómico de cúbito, es decir, cuando está recostado, pero en el paciente en bipedestación puede desplazarse entre L2 a L3, pero bueno. A este nivel encontramos el plano transpilórico y aquí vamos a partir. Entonces tenemos la primera porción del duodeno, también conocida como porción superior. Ya quedamos que mide alrededor de 5 centímetros. De estos centímetros, alrededor de 3 centímetros forman la primera porción dilatada, conocida como bulbo o ámpula duodenal. Y pues es intraperitoneal y la siguiente porción ya es retroperitoneal. Entonces tenemos esta primera porción eh, que la podemos referir así, primera porción o por su otro nombre como porción superior. Luego, en el punto donde termina la porción superior, ¿sí? Comienza ahora la porción que desciende, ¿sí? Del duodeno, la segunda porción o llamada porción descendente. Y entonces vean, a este nivel, eh, bueno, encontramos la porción descendente, luego la tercera porción o porción transversa y la cuarta porción o porción ascendente. Quiero que observen cómo a este nivel, en relación con la flexura duodeno-yeyunal, es decir, donde termina el duodeno y empieza el yeyuno, la siguiente porción de intestino delgado, a este nivel encontramos el ligamento de Treitz que les mencionaba al inicio, ¿sale? O también llamado músculo suspensorio del duodeno. Son fibras musculares que vienen desde el diafragma, ¿sí? Y entonces, recuerden que en relación a este ligamento, todo lo que se encontraba, ¿sí? Proximal al ligamento de Treitz correspondía al tubo digestivo superior y todo lo que se encontraba caudal al ligamento de Treitz correspondía al tubo digestivo inferior. Esta es la división anatómica y quirúrgica, ¿sí? Que nos sirve, les comentaba, para clasificar las hemorragias digestivas. Pero también teníamos la división desde el punto de vista embrionario. Y entonces vean, a nivel de la segunda porción del duodeno, justamente se produce esta transición, ¿sale? Donde más o menos, pues a la mitad de la segunda porción del duodeno, lo que queda por arriba corresponde al intestino anterior y lo que queda por debajo ya es parte del intestino medio, ¿sale? Entonces, aquí en el duodeno, vean, tenemos justamente esos dos puntos de división, tanto desde el punto de vista embrionario como desde el punto de vista anatómico y quirúrgico. ¿Me explico? ¿Queda claro? Va, todo chido. Sí, Muy bien. Entonces, fíjense, en relación al ligamento de Treitz, pues todo el duodeno es parte del tubo digestivo superior, ¿sí? Y con relación a la división embrionaria, la segunda porción es la que nos marca esta transición. Entonces, la mitad cefálica de la segunda porción y la primera porción corresponden al intestino anterior, mientras que la porción caudal de la segunda porción y pues ya tercera y cuarta corresponden al intestino medio. Igual, se los voy a estar recordando para que lo hagamos hábito, ¿sí? Las dos divisiones. Entonces, la porción descendente, vean, desciende justamente desde L1 hasta L3.
¿sale? Acuérdense, a nivel de L1 se encontraba la primera porción. Entonces, la descendente viene desde L1, atraviesa L2 y llega hasta L3. Luego, la tercera porción atraviesa el nivel de L3 y la cuarta porción, como se llama ascendente, pues asciende un nivel a nivel de L2. ¿Sale? Pues otra vez. Primera porción, L1. Segunda porción, descendente, desciende de L1 a L3. Tercera porción, atraviesa L3 y la cuarta porción o porción ascendente asciende a nivel de L2. Y pues la cuarta porción es justamente a este nivel L2 donde encontramos, ya comentábamos, el ligamento de Treitz y donde se produce la flexura duodeno-yeyunal. ¿Queda claro o hay alguna duda? Muy bien. Entonces, fíjense, la porción cóncava del duodeno envuelve justamente, aquí queda un poquito pequeño, pero envuelve a esta glándula, ¿sí? Digestiva, que, ¿a cuál corresponde? ¿Qué envolverá? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cuál es esa glándula que está en estrecha relación con el duodeno? ¿No? ¿El páncreas? Sí, justo el páncreas, ¿sale? Entonces, justo la porción cóncava del duodeno envuelve al páncreas y este se relaciona, la cabeza del páncreas específicamente, con la segunda porción del duodeno, ¿sí? Tiene esa relación estrecha y pues justo el páncreas se encuentra a nivel de L2. Recuerden que aquí en abdomen, al igual que en tórax, pues otra vez, los niveles vertebrales nos son de utilidad para identificar muchas estructuras. Entonces, cada nivel tiene una estructura que se le relaciona. Entonces, vean, vamos a describir un poco más la segunda porción a nivel interno, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a revisar esa segunda porción y la relación que tiene con el páncreas. Vean, el duodeno es esta primera porción, les comentaba, del intestino delgado, y ahora sí, el intestino delgado, su función es absorber. Entonces, ¿qué epitelio tiene el intestino delgado? Vamos. ¿Qué epitelio tendrá? ¿Es un Ya, epitelio cilíndrico? cilíndrico, muy bien. ¿Qué más? ¿Simple? Simple, perfecto. ¿Qué más? Con Bueno, con microvellosidades. microvellosidades y Con células ciliformes, ¿no? microvellosidades. No, no, mi, ¿por qué ciliado? Otra vez, a ver, ¿para qué sirven los cilios? Los cilios, acuérdate, son para movilizar secreciones, ¿sí? Entonces lo encontramos el ciliado en respiratorio y, por ejemplo, en reproductor, ¿sale? Sí, ya me di cuenta. Ok. Y justo las microvellosidades tienen capacidad de absorción. Entonces, los epitelios con microvellosidades se encuentran uno en el intestino delgado, ¿sí? Y a ver, ¿en qué otra localización tenemos un epitelio con microvellosidades para absorber moléculas? ¿Alguna idea? Ese es epitelios, ¿eh? Primer bloque de histo. Este, pueden ser en los enterocitos de la mucosa. Ah, claro, o sea, los enterocitos es tubo digestivo. Aquí definitivamente se encuentran eh, En la microvellosidades, córnea. pero
No, a ver, la córnea. ¿Qué va a absorber la córnea? La córnea es un epitelio plano también, plano estratificado, no queratinizado, porque la acción mecánica de los párpados descaman justamente ese estrato más externo. Sí es mecánico, porque los párpados constantemente están pues lubricando la córnea. No, en la córnea definitivamente no. En el sistema renal, en la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, por ejemplo, ¿sí? Porque en el filtrado glomerular pueden escaparse algunos aminoácidos, electrolitos, moléculas de glucosa. Y entonces, justo el riñón que dice, a ver, esto me sirve, esto va de regreso y lo absorbe, ¿sale? Entonces, bueno. Entonces, aquí recordando epitelios, ¿sale? Las microvellosidades, acuérdense, sirven para absorber. Entonces, dos localizaciones importantes de las microvellosidades, intestino delgado, ¿sí? Y túbulo contorneado proximal, por ejemplo. ¿Queda claro? Va, va, va. Perfecto, entonces pues ya, ahora sí. ¿Qué epitelio tiene entonces el intestino delgado, el duodeno? Cilíndrico, simple, ahora sí, con microvellosidades. Entonces, la configuración interna del duodeno, además, característicamente, vean, sucede si lo comparamos con el sistema nervioso, ¿sí? ¿En qué se parecen? En que su superficie, para que sea mucho más amplia, la corteza cerebral para que sea mucho más amplia, así el epitelio intestinal para que tenga una mayor superficie, ¿qué hacen? Tienen rugosidades. Exacto, tienen pliegues, ¿sí? El epitelio se pliega, ¿sale? Entonces, esto permite que aumente la superficie, en este caso, de absorción, ¿sí? Entonces, esos pliegues forman unas elevaciones de la mucosa, que son las que les muestro aquí, y que se les conoce como válvulas conniventes, ¿sale? Entonces, son pliegues de la mucosa para aumentar esta superficie de absorción. En el duodeno ya empezamos a absorber un montón de nutrientes, ¿sale? Entonces, para aumentar esa superficie, pues se forman estos pliegues conocidos como válvulas conniventes. Pero en el duodeno ocurre otra cuestión, ¿sí? Viene el contenido del estómago que tiene un pH. ¿Qué pH será si viene del estómago? A ver, ahora bioquímica. Ácido. Pasamos a bioquímica. ¿Qué tan ácido? Mucho. O sea, sí, pero ¿qué tanto? Pues ácido, que quema. O sea, sí, el numerito. O sea, puede ser como a ¿Cuatro? 7. No, No, porque como a 7, cuatro, ¿no? acuérdate, es el neutro. Ah, 7 es entonces puede ser neutro. entre 3.5 y 4. Exacto, 3, 4, justo. Es incluso todavía un poco más ácido, el ácido clorhídrico, pues es un ácido muy fuerte, justo. Entonces, si aquí no tenemos la producción de moco, al igual que en el estómago, entonces, ¿qué le tenemos que hacer a ese ácido? Neutralizarlo. ¿Cómo lo neutralizamos? Muy bien. Bicarbonato. Exacto. Virtiendo secreciones ahora alcalinas, ¿sí? Y un componente, pues, muy importante es el bicarbonato. Entonces, ¿de dónde viene el bicarbonato? Para neutralizar esas secreciones y que no lesionen el intestino. Porque el quimo es ácido, ya quedamos. Entonces, ¿de dónde viene el bicarbonato? Aquí está la respuesta. Páncreas. Del páncreas, justo, ¿sí? Entonces, a este nivel, uno, neutralizamos las secreciones, ¿sí? Pero, bueno, esas secreciones del bicarbonato viene del páncreas, ¿sale? Y no solamente viene bicarbonato, ¿qué más viene del páncreas? Hablando un poquito del páncreas. ¿Qué,
¿Qué se produce en el páncreas además del bicarbonato? ¿Alguna idea? Hormonas. Claro, sí, es muy importante las hormonas, esa es su función endocrina y la insulina y el glucagón pues tienen que ver justamente con la concentración de glucosa, ¿sí? En la sangre. Pero más hacia la parte digestiva, ¿qué nos interesa? ¿Enzimas? Exacto. Enzimas, muy bien. Entonces, parte de esas enzimas, como dice Naomi, son las amilasas, ¿sí? Amilasas, lipasas, carboxipeptidasas, ¿sí? Entonces, todas las asas que quieran para degradar, pues justamente las biomoléculas que vienen en la comida, ¿sale? Entonces, en el duodeno, pues entonces, procedente desde el páncreas, recibimos secreciones alcalinas, bicarbonato, pero también esas secreciones contienen numerosas enzimas pancreáticas que van a servir, pues justamente para que a este nivel continúe esa digestión y esa ruptura de las moléculas para hacerlas cada vez más pequeñas y que las células del epitelio con microvellosidades, ¿sí? Puedan absorberlas. Pero todavía no termina ahí el asunto. ¿Qué más se vierte en el duodeno? Y específicamente que tiene que ver con el metabolismo de, de las grasas. Y que las personas cuando hacen coraje dicen que tienen mucho de esto, de estas secreciones. Eso. Y que incluso si alguien ha tenido la mala experiencia de vomitar en ayuno, pueden salir estas secreciones, este vómito, ¿de qué color? O sea, a lo mejor no se vomita Verde. con contenido alimenticio, pero sí secreciones gástricas e incluso verdosas amarillentas. Eso es justamente las secreciones biliares, la famosa bilis, ¿sí? Entonces, la bilis, vómito de Shrek, bueno, vienen justamente por el conducto colédoco, ¿sí? Que forma parte de la vía biliar extrahepática y pues justo, entonces vean, ya tenemos estos componentes. A la segunda porción del duodeno, recibimos entonces secreciones procedentes de la vía biliar por el conducto colédoco. Recuerden, hay un adelantito, pues las sales biliares sirven para emulsificar las grasas y pues esa emulsificación básicamente es hacerlas cada vez más pequeñas, irlas degradando. Entonces esas secreciones vienen por el conducto colédoco y las secreciones alcalinas con bicarbonato y enzimas múltiples vienen desde las secreciones pancreáticas, ¿sale? Entonces, vean, el duodeno a este nivel, en la segunda porción, recibe tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático principal, ¿sale? Ambas estructuras se conjuntan, ¿sí? Y desembocan en la segunda porción del duodeno, en la región medial y posterior, formando esta prominencia en la mucosa llamada la papila duodenal mayor o de Vater. ¿Sale? Entonces recuerden, en la segunda porción del duodeno, en el borde medial y posterior, encontramos la desembocadura del conducto colédoco y el conducto pancreático principal a nivel de la papila duodenal mayor o de Vater. ¿Queda claro? Sí, Estas estructuras están envueltas por unas fibras musculares, ¿sí? Que conforman el esfínter pancreático biliar o pancreato biliar, o también llamado esfínter de Oddi, ¿sí? Que regula justamente la,
las secreciones que se están virtiendo desde estos dos conductos. Entonces no es lo mismo, ¿eh? Entonces acuérdense, la papila duodenal mayor es esta elevación en la mucosa del duodeno que está recibiendo, ¿sí? Las secreciones del colédoco y el conducto pancreático principal. Pero también tenemos otra elevación conocida como la papila duodenal menor. ¿Sale? En esta papila duodenal menor desemboca otro conducto pancreático que ya no es el principal y por lo tanto se le conoce como conducto pancreático accesorio. ¿Sale? Entonces, todo tiene epónimos, recuerden. Entonces, el conducto pancreático principal también se le conoce como conducto de Wirsung, mientras que el accesorio se le conoce como conducto de Santorini. ¿Queda claro o hay alguna duda? Muy bien. Esto lo vamos a recordar igual en páncreas, para que lo tengan en cuenta. Y pues justo lo que mencionaban hace rato, el páncreas es una víscera, una glándula que tiene una doble función, tanto endocrina como exócrina. La porción endocrina, pues las hormonas más importantes, insulina, glucagón, ¿sale? Mientras que la porción exócrina es la que secreta el bicarbonato y las enzimas pancreáticas. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con el duodeno? Ninguna. Muy bien. Entonces, fíjense, pues ya todo mezclado con enzimas, que previamente pues ya también el quimo se había formado con el ácido clorhídrico, ¿no? Del estómago, y ya con las múltiples enzimas del páncreas, pues todo empieza a degradarse y a tener las condiciones para que todos los nutrientes se absorban en el duodeno inicialmente, pero también en el restante intestino delgado, ¿sale? Ahora, lo que sigue del duodeno es el yeyuno y el ileón, ¿sale? Son las siguientes porciones del intestino delgado. Aquí recordando, pues teníamos a nivel de la cuarta porción del duodeno esta flexura donde termina el duodeno y se continúa con el yeyuno, conocido como flexura duodeno-yeyunal. Entonces, justamente vamos ahora hacia la siguiente porción del intestino delgado. Entonces, fíjense, conformada por el yeyuno y el ileón, nos encontramos con entre estos dos segmentos, vean, en conjunto miden alrededor de 6 a 7 metros, ¿sale? Entonces, por aquí en este dibujito quiero que observen. Les muestro por aquí en el esófago, por aquí ya identifican el estómago, ¿sí? El duodeno, vean cómo el duodeno en relación con el colon transverso pasa por detrás del colon transverso. Aquí tenemos les muestro la flexura duodeno-yeyunal. Y entonces aquí inicia el yeyuno, ¿sí? De las cuales sus asas intestinales, lo mismo, ¿no? ¿Cómo están bien organizadas en la cavidad peritoneal? Pues se encuentran perfectamente plegadas y de esa manera pues están todas compactadas y organizadas en esa cavidad, ¿sale? Entonces vean, las asas que forman el yeyuno se describen sobre todo orientadas, vean, aquí ponemos nuestra división por cuadrantes, bueno, ahí no me quedó muy exacto, pero las asas del yeyuno se describen más orientadas hacia el cuadrante superior derecho, perdón, más orientadas hacia el cuadrante superior izquierdo, mientras que las asas que corresponden al íleon se ubican más hacia el cuadrante inferior derecho. ¿Sale? No hay una clara división en dónde termina el yeyuno y en dónde sigue el íleon, ¿sale? Pero entonces justo, recuerden, la mayoría de las asas del yeyuno
se encuentran hacia el cuadrante superior izquierdo, mientras que, a ver otra vez, creo que me equivoqué. La mayoría de las asas del yeyuno, cuadrante superior izquierdo, y las asas del íleon hacia el cuadrante inferior derecho. ¿Queda claro? ¿Lo puedes repetir, porfa? Sí, otra vez. Asas del yeyuno, acuérdense, flexura duodeno yeyunal. Entonces aquí empieza el yeyuno. Sus asas están orientadas hacia el cuadrante superior izquierdo. Y le vamos a poner derecha, izquierda. Entonces, cuadrante superior izquierdo se encuentran la mayor parte de las asas del yeyuno. Y hacia el cuadrante inferior derecho encontramos la mayor parte de las asas del íleon. ¿Queda claro? Sí, sí, ya. Ahí. Muy bien. Y justo otra característica que nos puede ayudar a diferenciar cuáles asas corresponden a yeyuno e íleon. Las del yeyuno están dispuestas de manera más horizontal, ¿ya vieron? Forman asas como una sobre otra, más horizontales, ¿sí? Mientras que las del íleon forman asas más verticales, ¿sale? Entonces, este segmento del intestino delgado, el yeyuno, empieza a nivel de la flexura duodeno-yeyunal y el íleon termina a nivel de la unión ileo-cecal. ¿Queda claro? Todo claro. Muy bien. Ambas regiones de este intestino delgado son intraperitoneales y están envueltas por el mesenterio, ¿sale? Y en la clasificación que les comentaba, ya corresponden al tubo digestivo inferior en relación al ligamento de Treitz y desde el punto de vista embrionario forman el intestino medio. No se les olvide. Entonces, justo, vamos entonces otra vez desde flexura duodeno-yeyunal hasta unión ileocecal. La unión ileocecal se encuentra orientada en la fosa ilíaca derecha y pues justo como su nombre lo indica, termina el íleon y desemboca en esta porción del intestino grueso conocida como ciego. ¿Sale? Entonces por eso se llama unión ileocecal. Ahora, como les comentaba, es un poco difícil la distinción entre asas de yeyuno e íleon. Hay algunos elementos que nos pueden ayudar a definir cuáles corresponden a cada región, ¿sale? Y entonces tomamos algunos parámetros. Por ejemplo, el color, el diámetro, la presencia del sistema inmune y la irrigación proveniente desde la arteria mesentérica superior, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a hacer justamente esta tabla comparativa, donde, vean, las asas de yeyuno tienen un color descrito más rojizo, mientras que las del íleon tienen un color más pálido como amarillento. ¿Sale? En el diámetro son un poco más prominentes las asas del yeyuno, tienen diámetro de entre 3 a 4 centímetros, a comparación de las del íleon, entre 2 a 3 centímetros. Entonces ahí tenemos los dos primeros parámetros. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. En cuanto a la presencia del sistema inmune, encontramos estas estructuras conocidas como placas de Peyer, ¿sí? Entonces, las placas de Peyer son menos abundantes en el yeyuno y son mucho más abundantes en el íleon, ¿sale? Y justo en la estructura interna, vean cómo tenemos
una mayor presencia de las válvulas coniventes que mencionábamos a nivel del yeyuno y ya son escasas a nivel del íleon. Su superficie interna del íleon incluso es mucho más lisa y pues la del yeyuno es más rugosa. ¿Me explico? Sí, Doc. Muy bien. Y por último, los elementos vasculares. Acuérdense que eh, la arteria que le da irrigación a esta parte del intestino es la arteria mesentérica superior, ¿sale? Entonces, desde la arteria mesentérica superior surgen las arterias yeyunales y las arterias ileales. Entonces, ¿qué diferencia tienen? Tenemos dos tipos de ramas. Tenemos unas arterias que forman arcadas, ¿sí? Que se ven como estos círculos, ¿sí? Y desde las arcadas surgen estos vasos que se conocen como vasos rectos. Estas arterias van entre las dos hojas del peritoneo que forma el mesenterio, no se les olvide. Entonces, vean, las arterias yeyunales, vamos a identificar pocas arcadas arteriales y vasos rectos que son largos. Mientras que a comparación, las arterias ileales, vean, presentan una mayor cantidad de arcadas arteriales y sus vasos rectos son cortos. Entonces, pues estos elementos son los que pueden ayudarnos a identificar cuáles asas son corresponden al yeyuno y cuáles corresponden al ilion. Y pues por lo tanto, el yeyuno, o sea, si lo comparamos en absorción, pues del intestino delgado, ¿cuál región tiene mayor capacidad de absorción? El duodeno, luego sigue el yeyuno y ya en menor cantidad el ilion. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con yeyuno o ilion o en general? No, Doc. Por mi parte está todo bien, Doc. Perfecto. No, muy bien, ya no confunden los epitelios. Muy bien, pues con esto concluimos de momento con las vísceras abdominales.